Un café con Dios. Hay momentos especiales y este es uno para conversar de Dios. Prepara tu taza de café, relájate y abre tu corazón al mensaje del Señor. Iniciamos. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. Bienvenidos, queridos amigos, esto es Un Café con Dios y este es el lunes 13 ya de noviembre. Ya 13 de noviembre, felicidades a todos los que cumplen años el día de hoy, pero hoy es el tiempo para dedicarle al Señor, para dedicarle a nuestro Dios y encomendarnos a Dios como inicio de semana y como todos los días lo hacemos. Así es, Elías, pues le damos gracias a Dios porque ya es lunes, es una mañana fresca, una mañana como con neblina, medio nublado. Tal vez pueda llover, sí. Ya se viene el cambio de clima. Pues fíjate que los climas están medio raros porque en la noche yo sentí calor y en algunos lugares ya está muy frío, entonces no me explico qué es lo que está pasando. Lo cierto es que el clima en este lugar está pues ni frío, está un fresquito rico, pero no el frío que ya caracteriza el mes de noviembre en años pasados, donde sí se sentía ya ese frío que decimos, ese frío navideño, ese frío de la temporada ya de Navidad, y bueno, no se siente ese frío. Sin embargo, tenemos pronósticos y que hasta en algunos van a lugares, sí, y en algunos lugares nos dicen, ay, es que acá sí hace frío. Y yo digo, pero el frío ¿por dónde? O sea, no, está agradable que es el frente frío nada más. El frente frío nada más. Pues en algunos estados sí, creo que está pegando duro, ¿no? El viento, las lluvias, pues aquí sí. Solamente se nubla y llueve por algunos lados sí, y en otros lados no. Las tardes lluviosas. Pues sí, está medio complicado el clima, pero bueno. Día pues, cafetero, así que no no se le olvide el café. No se le olvide el café, a mí se me olvidó, pero... No, que se te olvidó ni que nada, acuérdate que... Bueno, ahorita vamos a decirle por allí a Jessy que nos trae el café. Bueno, gracias a Dios por sus vidas, queridos amigos. Es un gusto y un placer estar nuevamente sirviéndole a Dios y sirviéndole a usted a través de Un Café con Dios. Hoy lunes 13 de noviembre, dice, transmitiendo desde la gran ciudad de Morelia, Michoacán, México, a través de las redes sociales para todo el mundo y a través del radio por internet también. No sé si ya tenemos la señal de todavía no FM 106.7. Estamos por ahí estamos este día. Se está trabajando por ahí. Espero que ya lo más rápido posible también estemos a través de FM 106.7. Por lo pronto usted disponga su corazón y si ya nos está mirando por Facebook o bueno en YouTube, creo que se transmite un poquito después de que termine el programa, está diferido. Bueno, pues tenga esa actitud de fe, de esperanza y créale a Dios. Lo mejor de nuestra vida está por venir siempre y cuando lo hagamos confiando en Dios, porque si lo hacemos confiando en nuestras propias fuerzas o en lo que nos dicen las demás personas, pues no hay garantía. Claro. No hay garantía porque pues la verdad es que tenemos que confiar en Dios, solamente Él nos puede garantizar un buen día y esperamos que usted se encomiende al Señor, como dice el Salmo 37, versículo 5, encomienda al Señor tus caminos, ¿y qué dice? Y Él hará. Y Él hará. Así es, queridos amigos, pues gracias por sintonizarnos y pues vamos a encomendarnos a Dios como lo hacemos cada mañana. Así es, Elías, pues gracias, Padre, te damos en esta mañana por tu hermosa presencia en nuestras vidas, porque tú, Señor, has prometido no dejarnos, no desampararnos, y en esta mañana nos acogemos a ti, Señor, sabiendo que tú eres fiel, justo y verdadero. Gracias, Padre, por darnos ese privilegio de compartir tu palabra
yo te pido, Padre, que prepares el corazón de todas las personas que están conectadas para escuchar este mensaje, Señor, que tú pones en nuestro corazón, y que, Padre Celestial, todos seamos edificados. Bendecimos a cada persona, Señor, que se encuentra a través de las redes sociales, Señor, o a través de radio por internet. Señor, sean bendecidas de una manera poderosa, Padre. Venga el gozo, venga la alegría de tu Espíritu Santo, y que hoy, este día, Señor, sea un día de victoria. Gracias, Padre, te alabamos, te glorificamos. Pedimos por todos aquellos que están sufriendo, por aquellos que están pasando un problema difícil, Señor. Yo te pido que tú seas con ellos en este momento, y que, Padre Celestial, tu Santo Espíritu nos fortalezca y nos anime a seguir adelante. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, Connie, gracias a Dios por la vida de nuestros amigos, y bueno, algo interesante que Dios tiene para nosotros. Estamos en el capítulo, ¿qué? Primera de Pedro, capítulo 4. Okay. Dice la palabra que nosotros tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios. Sí. Sí, la verdad es que uno de los errores del ser humano es que no sabemos administrar bien, lo decíamos. No sabemos ni administrar las cosas naturales, o sea, nuestra naturaleza. No sabemos administrar nuestro dinero, no sabemos administrar el tiempo. Nuestra salud. Exacto, a veces comemos hasta lo que no debemos de comer y después nos quejamos, pero realmente nos hace falta ser buenos administradores, y aquí el apóstol Pedro nos invita a ser buenos administradores de la gracia de Dios. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también andamos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominaciones e idolatrías. Mira, el apóstol Pablo aquí nos está hablando muy claramente. Pedro. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 4. Ya está bien, gracias. Y sí, nos habla acerca de que si Cristo padeció en la carne, hemos hablado, Elías, del sufrimiento que conlleva el ser cristiano. Sí. Y decimos que el sufrimiento no nos gusta a nadie, pero pues hemos dicho que estamos en un mundo caído y es necesario sufrir. Cristo padeció por nosotros en la carne, o sea, tenemos que entender que Jesucristo vino en carne aquí a esta tierra. Sí, se hizo hombre. Y se hizo hombre, y Él sufrió el oprobio, sufrió el dolor, sufrió la cruz, sufrió todo eso en la cruz del Calvario. Y nosotros no hemos aprendido a vivir en Cristo, en el Espíritu, sino muchos vivimos en la carne, todo lo que nos agrada, todo lo que nos gusta, pero no el sufrimiento. Uh-huh. No nos agrada pues sufrir o vivir conforme a la palabra de Dios, porque nos cuesta. Hablábamos en tiempo pasado de disciplinas, y las disciplinas cuestan. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Es el qué? El regalo inmerecido. Sí, o sea, nosotros merecíamos la muerte. Sí, pero en su infinita misericordia Dios nos da su gracia y también su misericordia. Dios nos ama, dice, con amor eterno. El hecho de que somos criaturas suyas es ya una bendición, y los que creemos en Cristo Jesús no solamente somos criaturas, sino somos hijos de Dios, y eso nos pone en otro nivel. Ese es el punto, Elías. Nosotros como cristianos debemos estar en otro nivel, no haciendo las obras, como lo dice Gálatas, las obras de la carne. Ajá. Porque a veces nuestro espíritu está muy chiquito
y nuestra alma está bien grandota y nuestra alma quiere todas las satisfacciones, todo lo que nos agrada, todo lo que... Y estamos viviendo situaciones, pues ahora sí que nos llevan al pecado. Concupiscencias. Aquí nos habla de la concupiscencia, nos habla de qué más. Dice, porque para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Sí, la concupiscencia es el deseo del ser humano, el deseo por salirse de la dirección de Dios, de la gracia de Dios. ¿Y qué hacemos? Entonces nos vamos a los deseos de la carne. Eso es lo que está diciendo si usted le llama tentación, pues a la tentación. Y yo le digo, definitivamente nos está desviando del camino y nos lleva al pecado y nos desvía del camino de Dios. Y ese es el problema de las concupiscencias, el deseo que hay en nuestro corazón, en nuestra alma. El desenfreno, dice la palabra de Dios en el versículo 4. Ya no andamos conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad de nuestros deseos, de las ganas que tenemos de vivir. Y entonces, aquí el apóstol Pablo, aquí el apóstol Pablo en el versículo 6 nos dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Multitud de pecados, sí. ¿Dónde estaba leyendo ahorita? El versículo 6. 6. El evangelio se sigue predicando, Elías, y el evangelio se seguirá predicando, y el evangelio traerá transformación a nuestras vidas. El evangelio nos ayuda a entender cómo vivir por el espíritu y no por la carne, porque nos dice el mismo apóstol Pedro nos dice que nosotros tenemos que ser diligentes en todo, porque los tiempos, hemos dicho, son malos, son tiempos difíciles, y nosotros tenemos que velar, porque vuestro adversario, dice en Santiago. Sí, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es también en 1 Pedro, aquí adelantito en el capítulo 5, versículo 7, adelante, dice, en el 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No es el versículo, pero creo que sí. Entonces dice, velad y sed sobrios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vienen tiempos difíciles. Si nosotros no ponemos atención en esto, es fácil que nos desviemos. Que nos dejemos llevar por la corriente de este mundo. Sí. Y es lo que está pasando en este tiempo. Mucha gente se ha desanimado. Mucha gente está corriendo la carrera del mundo, porque no es fácil seguir a Dios, o no es fácil dejar ciertos patrones de conducta y obedecer la palabra de Dios. Nos cuesta, Elías, y la mayoría de la gente cree que Dios está muy lejos, que Dios no ve, que Dios no escucha, que Dios no hace nada, pero la realidad es que nosotros tenemos que entender que este es un tiempo en el que nosotros tenemos esa gran oportunidad de tomar decisiones, sea seguir la voluntad de Dios o alejarnos de la voluntad de Dios. Vivir en la carne o vivir en el espíritu, porque cuando vivimos en el espíritu solamente queremos complacernos a nosotros mismos, que todo nos salga bien, tener economía, que todo funcione perfectamente, y yo me siento a gusto, me siento tranquila, pero sabemos, y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y el apóstol Santiago y muchos apóstoles nos hablan a través de la palabra que fue inspirada por Dios, de que nosotros en este mundo vamos a pasar situaciones difíciles. Sí. No hay quien no las pase. Todo mundo en una área, en otra área, pero nosotros tenemos que tener algo que nos caracterice, y es nuestra fe.
que sostenernos en medio de las tormentas más complicadas, mantenernos firmes, anclados en Cristo Jesús, independientemente de cómo se estén dando las cosas. Pero para eso tenemos que matar a la carne. Y matar a la carne no es fácil. Pablo, matar nuestros deseos, la vanagloria de los ojos, todas esas cosas que nos habla en el libro de Gálatas. Ajá. Que pues obviamente nosotros tenemos luchas constantes en esa área. Por eso no crecemos espiritualmente. Por eso somos arrastrados, o mucha gente es arrastrada por todo viento de doctrina, porque no se afirma en el conocimiento de la palabra de Dios y vive conforme a su intelecto o a su razonamiento, pero no al conocimiento de la palabra de Dios. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. San Pablo es bien claro. San Pablo nos dice: hey, ustedes ya no pueden seguir caminando igual, porque han tomado una decisión y esa decisión les ha puesto en otro nivel, en el nivel espiritual. No es que seamos de extraterrestres, no. Lo que pasa es que ahora nosotros tenemos esa capacidad o esa espiritualidad despierta. No es que los demás no lo tengan, lo que pasa es que estaban muertos. Dice, por eso es lo del tiempo de despertar. Despertar, es el tiempo de despertar. Dice el 5:14, dice, despiértate tú que duermes, ¿y qué? Y te alumbrará. Dice, la luz de Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sí? O sea, es tiempo de darnos cuenta. Yo creo que aquí con el meollo de la cuestión es que nosotros nos demos cuenta qué es lo que estamos viviendo y hacia dónde estamos caminando y quiénes somos, porque ese es el problema. No tenemos identidad, y una persona que no tiene identidad se desvía, se jala para donde sea, porque no tiene firmeza en su corazón, no hay firmeza ni en sus ideas, y viene como tú decías, un viento de doctrina, no me acuerdo dónde estás. Extraño, raro. Sí, y somos como veletas, dice también la palabra de Dios, y para donde jale el viento, para allá nos vamos. Y ese es el problema. Hoy, en este tiempo, tenemos que tomar decisiones trascendentales y firmeza. Así es. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Sí. O sea, padecer es una palabra que no nos gusta. Uh-huh. Y nosotros padecemos, pero cuando padecemos no nos agrada. Dice, el justo por los dicen, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Cristo es el ejemplo de que nosotros podemos menguar nuestra carne para que Cristo crezca en nosotros. Porque si no dejamos que Cristo crezca en nosotros, Elías, siempre vamos a andar en el pecado, siempre vamos a andar en la carne, siempre vamos a andar que todo nos duele, que nada nos parece. Y hay mucha gente que está en esa sintonía. Pero hoy en el nombre de Jesús nos levantamos y comprendemos esa palabra que Dios quiere darnos en esta mañana, de que seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Jesucristo padeció en carne, no es solo en el espíritu. Y nosotros muchos estamos padeciendo en diferentes áreas de nuestra vida, Elías, porque yo decía, no hay nadie que no padezca, ya sea por una enfermedad, por una situación familiar, por un asunto legal, por una aflicción de toda naturaleza. Angustias. Y nosotros a pesar de que estemos pasando por esa temporada o por ese tiempo, tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios, a la palabra de Dios. Y para que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas, tenemos que vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 7, nos habla cómo es andar en la carne. Y cuando andamos en la carne, Elías, pues obviamente nos desesperamos, nos angustiamos, y el apóstol Pablo llegó a decir, oh miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque Pablo pues dice, sabiendo yo hacer lo bueno, no lo hago, y lo malo que no quiero, eso hago. Entonces hay mucha gente que está en esa sintonía. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo mismo dice que eso es vivir en la carne. Pero ya cuando se vive en el Espíritu, y es una de las citas que se recita mucho y que todos queremos, que no haya condenación para los que estamos creyendo en Cristo. Dice el apóstol Pablo cuando ya termina el capítulo 7, en el capítulo 8, versículo 1, dice, ahora ya tienes que tener una vida en el Espíritu, no una vida en la carne. No hay condenación, dice. Entonces, sino en el Espíritu. Y entonces dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Sí. Pero para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es la capacidad de la gracia que Dios da desde que uno recibe a Cristo en su corazón, pero que no crece esa gracia en nosotros hasta que el Espíritu Santo llega y nos revela esa verdad. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, amén, el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces esta capacidad es la gracia de Dios en nosotros, y todos tenemos la gracia de Dios cuando cuando tenemos ese contacto con Dios. Por eso lo importante no es hablar de religión, sino hablar de esa relación con Dios que transforma, Elías. Sí. Y solamente somos transformados cuando realmente hemos aceptado a Jesucristo en el corazón, porque Él sigue transformando vidas. Ahora, ¿cómo vivir en el Espíritu? Porque hablamos... Ya la capacidad ya la tenemos. O sea, allí está el poder, ya podemos, pero ¿cómo ejercer eso? Es a donde tú nos llevas, ¿no? Y es importante cómo ser buenos administradores de la gracia, cómo usar la gracia en la vida diaria. Sí. Así es. Entonces vamos al capítulo 8, versículo 1 de Romanos, que nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso nos agrada muchísimo. Y eso cuando pasamos una situación difícil, por algo que pasó, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hizo una maldad, algo que tuvo, y se trata de justificar con ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero dice, los que no, esa partecita no la recitan. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Exacto. Y es que andar conforme al Espíritu es otro boleto. San Pablo lo dice allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Me gusta esa declaración que hace San Pablo, porque nos pone a todos en nuestro lugar. O sea, nos enseña, capítulo 15, versículo 10, se lo leo porque dice, pero por la gracia de Dios, dijo San Pablo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. O sea, es la gracia en nosotros. Sí, es la gracia. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué quiere decir? Que otros no hemos usado la gracia y que hay gente que no usa la gracia. Antes he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a los apóstoles, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Es la gracia de Dios la que nos ayuda a poder vivir una vida que le dé gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, esa es la idea, ¿sí? Eso es lo que Pablo está expresando aquí en el capítulo 15, el versículo 10. Solamente la gracia de Dios. Y por eso tú decías, tenemos que ser buenos administradores de la gracia. Porque el que administra es el que tiene algo que administrar. Sí. Y nosotros ya tenemos la gracia para administrarla. Y la gracia de Dios. Y la gracia es el regalo inmerecido. O sea, como pecadores, Elías, nosotros merecíamos, dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces había un pago que nosotros merecíamos. Pero Dios nos dio gracia, y esa gracia a veces no la administramos porque seguimos viviendo conforme a la carne y no conforme al Espíritu.
Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, y eso abrió las puertas de la bendición, las puertas de la gracia para nosotros. Entendido que ahora nosotros tenemos la capacidad de portarnos bien, de caminar bien. Esa es la gracia. O sea, usted tiene la gracia delante de Dios y también delante de la gente, pero usted tiene que ejercitar la gracia. Yo tengo que ejercitar la gracia todos los días, que no es fácil, que tengo que perdonar. Si yo tengo la gracia de Dios, debo tener la capacidad para perdonar, y eso es administrar. Administrar es dar, es servir, y sirvo con el perdón, sirvo dándole gracias, con la generosidad, con el amor de Dios, todo lo que Dios... Todo lo contrario a los que son los frutos de la carne. Exacto. ¿Sí? Ahora entonces tenemos... Porque la gracia de Dios está en nosotros. Está en nosotros. Pero vamos a una pausa, porque ya está la media. Vamos, híjole, ahora sí estamos así como con ganas. Realmente Dios quiere vidas de que vivamos en santidad, Elías. Esa palabra creo que ya está exterminada, ya nadie la menciona, pero necesitamos entender que tenemos un Dios santo, y que el Dios santo exige santidad de nosotros, porque si nosotros vivimos en esa sintonía de menospreciar la gracia de Dios, de pisotear la sangre del Cordero, de decir, bueno, yo vivo la vida como quiera y me digo cristiano, no podemos. Hoy Dios por hoy nos está hablando de que nosotros tenemos que ser personas diferentes. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón y estamos bajo la gracia, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios responsabilidad dice. Y tener esa responsabilidad. Ser responsables de la gracia que nos ha sido dada, que nos ha sido encomendada, y que por tanto debemos administrar, porque un día Dios nos va a llamar a cuentas y nos va a pedir cuenta de qué hiciste con todo lo que yo te di. Yo te di mucho para que tú pudieras bendecir a otros, para que tú pudieras ser de bendición también. Te di mucha gracia para que los demás... Y mucha gente, Elías, se pregunta, ¿por qué no me va bien en la vida? Pues por eso. ¿Por qué yo le pido a Dios y no hay una respuesta? Porque nosotros hemos alterado muchas cosas, y que ahorita, después del corte, continuamos con este tema. Pero realmente, si queremos la bendición de Dios, tenemos que sujetarnos a los principios que Él estableció. Que no haya frustración en nuestro corazón, que no haya angustia o desespero, o que nosotros seamos de aquellos que dicen, no pasa nada en mi vida, sino que realmente queremos que pase, porque la bendición está. Dios ya nos dio la bendición, y cómo debemos de tomar esa bendición. Vamos a este corte, no le cambie, no se vaya, regresamos. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer. suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantarte santo. Eres santo.
quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantarte santo, Jesús. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume. ¿Necesitas un descanso del ruido y la negatividad? Stereo Live es tu escape perfecto. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer. Estamos de regreso, queridos amigos. Esto es Un Café con Dios y muchas gracias por sintonizarnos. Gracias a Dios por su vida. No les di el teléfono al inicio. Les recuerdo nuestro teléfono 44 36 54 66 32 para que usted esté conectado con nosotros. Puede enviar su mensaje de texto. Bueno, ya no hay mensajes de textos casi, y si hay, yo ya ni los veo. Sí, normalmente ya ahora es WhatsApp y o bien una llamada directa. Estamos aquí en cabina con ese teléfono y gracias por sintonizarnos. Así es, Elías. Bueno, pues este tema es algo difícil y mira, Elías, cuando tú ves los mensajes de Jesús no tuvo mensajes populares. Esos mensajes de eres un campeón, te va a ir bien, vive la vida como quieras, o sea, los mensajes que ahora son muy común y que la gente quiere estar escuchando, ¿no? Vive la vida como tú quieras, vive la vida loca, al fin Dios te va a cumplir el deseo. Eso es una mentira y nosotros tenemos que ver que Jesús siempre habló el estilo de vida que quiere Él que vivamos para que nos vaya bien. Y creo que hablar del pecado, Elías, ¿qué es el pecado? El pecado es transgredir las leyes de Dios. Cuando nosotros transgredimos esas leyes, vienen consecuencias a nuestras vidas. ¿Y por qué está el pecado? Porque vivimos en la carne y no en el espíritu. Los que ya conocemos a Dios, los que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, decías tú, tenemos que ir contra la corriente de este mundo. Salmones. Somos salmones contra la corriente. Por eso ese canto que tú tienes en la mañana en este tiempo de despertar, contra viento y marea. Ese es el estilo de vida del cristiano, Elías, que padece, sí es cierto, pero Jesucristo también padeció y que Él no nos dio lo que merecíamos. Él llevó en la cruz del Calvario todo lo que nosotros merecíamos y que por su gracia nosotros tenemos la bendición, esa bendición que todos queremos, porque pregúntale a cualquier persona y cualquier persona quiere bendición, pero pregúntale si la gente quiere vivir en el Espíritu, pues va a decir cómo es vivir en el Espíritu, porque a veces no sabemos cómo es vivir en el Espíritu. Entonces cuando nosotros entendemos que vivir en el Espíritu es vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, una vida recta, una vida consagrada a Dios, una vida que agrade a Dios en todos los sentidos. Cuando nosotros llevamos esa sintonía en nuestro corazón, Elías, entonces tenemos ese derecho a vivir todas esas promesas de Dios en nuestras vidas. La gracia de Dios, porque al final de cuentas, si usted ve todo esto, nos oye hablar así y va a decir, no, pues entonces quiere entrar. No, yo quiero decirle que al final de cuentas, usted o yo somos personas que caminamos en obediencia al Señor y de gracia recibimos, fíjese, y de gracia damos. De la gracia de Dios disfrutamos. Y el cristiano que sabe disfrutar de la gracia vive una vida excelente, vive una vida tranquila. Yo le decía, bueno, creo que está en el programa pasado, yo decía, lo primero que Dios trae a la vida del ser humano es la paz.
Y necesitamos esa paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, trae el gozo, la alegría de vivir. Y esa es la gracia. Quiero que usted vea, usted me dice, ¿qué es la gracia? Yo quiero que usted lo vea ya en vivo y a todo color. La gracia es que usted tenga paz en su corazón. La gracia es que usted pueda dormir en paz. La gracia es que usted pueda estar tranquilo, sin aflicciones. La gracia. O tener la aflicción, pero como tú dices, tener la paz de Dios en el corazón. Porque digo yo, pues no tener aflicciones es imposible. Es imposible. Sí, es imposible. Pero las aflicciones siempre van a estar. Pero cuando tú tienes esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, por eso dice que sobrepasa todo entendimiento, que aún en medio de la aflicción tú tienes paz. Y eso es maravilloso, porque sí se puede experimentar esa paz. Cuando tú tienes problemas bien fuertes y que emocionalmente desestabilizan a uno, pero nosotros declaramos la palabra de Dios, la creemos con todo nuestro corazón, la aflicción sigue, pero nosotros tenemos paz, y hasta cierto punto, si alguien de las personas que nos escucha ha experimentado esa paz, nos asusta, porque dices, bueno, tengo este problema tan fuerte, pero tengo paz. O sea, ya no siento, ¿o qué? Esa es la forma. Y yo le he platicado con algunas personas, y realmente algunas están en ese sentir de que dicen, bueno, tengo este problema tan fuerte, pero hay paz en mi corazón porque sé que todo va a estar bien. Esa es nuestra dependencia en Dios, nuestra confianza en Dios. Es que yo, el mayor ejemplo que yo le puedo poner es, se muere un familiar, un ser querido, vamos, su papá, su mamá, y va al panteón, van a los funerales, allí hay varios, ¿cómo se llaman? Lugares donde están velando, y está donde están velando a un cristiano que realmente sus familiares están en el Señor, y que tienen la gracia de Dios, y que tienen la paz de Dios. Está como si nada, y dicen, es que eso no les duele, ¿o qué? No, porque tenemos la paz de Dios. Sí duele, claro que sí duele que se murió tu mamá. Pero hay esperanza de que algún día los vamos a volver a ver. Esa es una hay realidad, esperanza de que ellos van al de cielo, o van a un lugar mejor que el que están aquí en este mundo. Y entonces eso nos alegra el corazón, eso es la gracia. Sí. Entonces, la gracia de Dios se manifiesta en esas cosas. Se le llaman fruto del Espíritu Santo en algunos casos. Sí, son los frutos del Espíritu. Porque la gracia de Dios, esa paz, ese gozo y la alegría. La alegría de vivir. Oye, ¿cómo está alegre si ves cuántas carencias tiene esta persona? Hasta puede estar enfermo, o puede tener una discapacidad, tiene problemas en su caminar, tiene problemas en su vista, o tiene problemas, yo no sé, problemas de salud, pero aún así tiene paz y tiene gozo, tiene el gozo del Señor. Y si tú me presionas un poquito, yo te digo, y tiene mucho amor. Sí, pues esa es la gracia de Dios, Elías. Y Dios dice la palabra de Dios, que dice el apóstol Pablo, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y cuando hay amor en nuestro corazón, nos podemos compadecer y podemos sentir la presencia de Dios. La verdad que sí, vivir la vida con humildad y sabiendo que sí lo podemos. La palabra de Dios nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nehemías dijo, el gozo del Señor es mi fortaleza en medio de las aflicciones, porque si podemos ver que el apóstol Pablo no lo estaba pasando nada bien cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o cuando vemos a Nehemías viendo su ciudad quemada y destruida y con enemigos que no querían que se reconstruyera, él logra decir, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cómo podía haber gozo en su corazón cuando él tenía muchas desventajas para sentir ese gozo? Su ciudad estaba destruida, su gente estaba sufriendo, tenía enemigos que los querían destruir y todo eso, y él dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Wow. Si el Señor lo dice, es porque se puede, es porque él dice lo que decías tú en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Necesitamos Es el Espíritu. que sea el Espíritu Santo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 7, nos hablan viviendo en la carne sin el Espíritu Santo. Pero en el capítulo 8 nos habla de que nosotros ya viviendo en el Espíritu, dice, si el mismo Dios que resucitó a Cristo de los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo vivificará vuestros cuerpos, dará vida. nos dará vida. Entonces no es que el Señor quiera que nosotros salgamos victoriosos del pecado sin darnos las herramientas. Él dijo también en Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces cuando echamos mano del poder y del dominio propio, podemos salir victoriosos del pecado, Elías. Y dijimos que el pecado es transgredir las leyes de Dios, salirnos del espíritu y estar viviendo en la carne siempre con quejabanzas, siempre con murmuraciones, con chismes, con cosas que lastiman el espíritu y que traen amargura y que traen soledad en el espíritu, Elías. Por eso nosotros tenemos que tener una vida diferente y se nos exige, porque si nosotros somos de los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podemos seguir viviendo en tinieblas. No, pues es que ya se espera que aquel que ha recibido a Cristo no sea el mismo que era antes. Así. O sea, y además, si Dios nos da la capacidad, como decíamos, su gracia ha sido derramada sobre nosotros, el amor de Cristo ha sido derramado también sobre nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces podemos, sí se puede, pero para ello, ese poder no es para disfrutar, ¿cómo decir? No son las cosas de la carne, sino las cosas del Espíritu. Y para ello tenemos que andar en santidad. Porque sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Y hablábamos, Elías, antes de irnos al corte, que esa frase de santidad o esa palabra de santidad ya no se expresa. Es que no santidad, es popular. Y santidad no es andar levitando ni con una aureola en la cabeza o nada de eso. La santidad es apartarse de lo que no trae bendición a tu vida, de lo que no bendice. Sí. De las malas conversaciones, del chisme, de estar quejándote todo el tiempo, de ver las cosas de una manera negativa. ¿Sabes por qué sucede eso, Elías? Porque no vamos a las Escrituras, porque no nos apropiamos de las promesas de Dios, de la palabra de Dios. Ahí está a mí me gusta muchísimo Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando nuestro pensamiento está en Dios, Elías, los pensamientos negativos, los pensamientos que traen destrucción, se van a ir de nuestra vida y vamos a tener vidas tranquilas y en paz, no porque todo esté en paz ni porque todo esté tranquilo, sino porque nuestra confianza está en Dios, sino porque nuestro pensamiento es Dios, sino porque Dios es el que está en nosotros y nosotros tenemos esperanza y confianza en un Dios que dijo y cumple sus promesas. Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. Entonces, cuando nosotros tenemos esa gran promesa, Elías, en medio de cualquier desespero, en medio de cualquier problema, nosotros podemos decir, el Señor, confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que el hombre me pueda hacer. Confiar en Dios. La confianza en Dios nos va a llevar a vivir una vida en el Espíritu, no claro, en la carne, no satisfacernos a nosotros mismos, porque cuando no nos salimos con la nuestra, Elías, lo primero que hacemos es culpar a Dios. Es que Dios no me escucha. Sí, es que esa confianza en Dios, usted la puede traducir por la fe en Dios. Si nosotros no tenemos fe en Dios, no esperamos en Dios, porque fe es la certeza de lo que se espera. Si usted no espera en Dios, y es la convicción de lo que no se ve, porque todavía no lo ve con los ojos de la carne, ¿sí? Pero si usted tiene la confianza en las promesas de Dios, si usted no tiene confianza, tiene fe, lo va a lograr, porque la gracia de Dios está con usted. Pero le voy a decir otra cosa, y lo que dice Hebreos 11:6, sin fe
es imposible agradar a Dios. Y ahí está la clave, Connie. Y sí, y mira lo que dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Sí? Moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sí. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Dijimos que una de las cosas que nosotros merecíamos era la muerte, y la muerte no trae ninguna bendición. La muerte vino como maldición al mundo. Y a lo mejor alguien me está diciendo, bueno, pero pues la muerte, pues estamos hablando de la muerte espiritual, de la separación de Dios, del estar alejados y perdidos de Dios. Sí, sí. Entonces, cuando nosotros vivimos conforme a la carne, pues dice que trae destrucción. ¿Y cuánto hemos visto eso, Elías? Que realmente no solamente morimos en el área natural, Sí, sino espiritual. Y hay muchos que están muertos espiritualmente. Y lo espiritual se refleja en lo natural. Por eso sí, la persona que está muerta espiritualmente en lo natural también se va a notar. Si es una persona que está triste toda la vida, una persona que no tiene paz, en lo contrario a aquello que sí tiene, el que tiene la vida en el Espíritu, no tiene paz, no tiene gozo, no tiene alegría de vivir, no quiere vivir, eso que es hasta allá, no tiene amor, no recibe ni da amor. No, y es gente que ya trae amargura en su corazón. No trae bondad en su corazón. Sí. Sí. Entonces no trae paciencia. Está desesperada, inclusive la maldad le domina, sí, porque realmente no está viviendo conforme porque no tiene vida a la palabra Espíritu de Dios, y no tiene vida. Son muertos en vida. Exacto. Pero si nosotros tenemos la vida de Cristo en nosotros, la vida en el Espíritu, es exactamente todo lo contrario. Sí, porque mira en Romanos 8:11, y me gusta a mí mucho este versículo que dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. O sea podemos. Nos va a dar vida. Esa palabra vivificará quiere decir que nos va a hacer vivir, nos va a dar vida. Y es el mismo Espíritu Santo que hizo que Jesucristo resucitara. Es poderoso, ¿por qué? Porque es Dios. Sí. Porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesús de los muertos, y este Espíritu Santo es el que a nosotros nos da vida. Sí. Y entonces, con una vida en el Espíritu, podemos estar y caminar. Es que en nuestro espíritu, Elías, clama por Dios. Claro. Por eso cuando el hombre no busca a Dios, siente un vacío en el corazón. Y no porque se llena con nada. No se llena, le puede buscar por todos lados. Y puede tener su vida acomodada, puede tener privilegios, puede tener viajes, dinero, fama, lo que tú quieras. Pero si no tiene a Dios en su vida, está muerto. No le satisface nada. La vida sin Dios es una vida vacía, es una vida que no tiene sentido. Por eso lo disfrutas probablemente en una gran fiesta, en un gran viaje, no sé, en alguna gran comida, y estás contento, alegre, porque te rodea mucha gente, porque no tienes aparentemente problemas. Pero cuando estás ya en la soledad, cuando eso se acaba, cuando eso se acaba, cuando se acabó la fiesta, cuando se acabó el viaje, usted está peor que antes. Sí. En un momento dado que se queda ya solo, que ya se acabó toda esa algarabía, que ya no hay tanta gente, que nada, que queda solo y que comienza a meditar, empieza a ver pues que no tiene sentido. Mira, eso le pasó a Salomón. Salomón tenía tantas fiestas, era el hombre más sabio, era el hombre más rico, era el hombre que hacía grandes banquetes y todo. Sin embargo, sentía un vacío en el corazón. Por eso Salomón, cuando hace todo eso, dice: bueno, ¿qué sentido tiene la vida? Yo voy a estudiar el corazón del hombre.
Entonces él se puso a estudiar y ver y dijo, no, es que no Se hay nada quedó que solo. pueda, no hay nada que pueda satisfacer al hombre. No hay nada, solo Fíjate, Dios hace al hombre teniendo feliz. tantas mujeres y se decía solo. ¿Solo? Rodeándolo Igual- tantos siervos y tanta gente, se sentía solo. Igual que la Shakira se quedó sola. ¿Shakira se quedó sola? Ay, Elías. Cualquiera que se casa, sí. Bueno, más para que no se me duerma, pero sí es cierto. Pero mira, Elías, yo creo que estamos llamados a caminar en Dios. Que la gente no se desanime, porque mira, a veces van a la iglesia y Dios los toca, de verdad. Hay un toque de su Espíritu Santo y sienten el fuego de Dios, el gozo de Dios, sienten la paz y se van y por alguna razón olvidan ese toque, olvidan esa presencia de Dios, olvidan esa paz que experimentaron y vuelven a revolcarse en el lodo, a vivir de una manera desordenada, como si nada pasara, y cuando les aprieta el zapato otra vez. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ama y Dios continuamente nos está buscando, Elías. Sí. Dios continuamente nos está buscando y a veces, como decimos, si no venimos a Dios por amor, Él nos va a traer Con dolor. con dolor. Pero Dios nos ama. Dios nos ama, dice su palabra, que no quiere que ninguno perezca. Para todos aquellos que dicen que Dios es malo, que Dios es exclusivista y que Dios Injusto. no, y que Dios es injusto, no es cierto. Dios ama al pecador Y no hace quiere acepción de transformación personas. en nuestras vidas. Así que en esta mañana, Elías, yo creo que este mensaje pues es muy claro. Es para mí. Es para mí, dijo aquel. No, la verdad es que, queridos amigos, este mensaje es un mensaje muy profundo, pero es un mensaje muy importante. Yo digo es central, porque esta es la doctrina cristocéntrica. Y esto no es de ahí arrimándole palitos para que todo esté bien o sobándole la espaldita para que se sienta bien. No, yo creo que el evangelio tiene que ser puro y claro, Elías. ¿Sí? Dios habla del pecado como muerte. ¿Y la muerte? ¿Es muerte? Pues la muerte es la separación de Dios por la eternidad. Entonces, la palabra de Dios, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, nos invita a vivir en el Espíritu, a vivir en las cosas que realmente traen bendición a nuestra vida, aquellas cosas que traen paz, aquellas cosas que nos hacen sentir a gusto en medio de cualquier situación. Y que si estás afligido, porque no hay quien no sufra aflicción, no hay quien no pase por tristeza, no hay quien no pase por angustia. Todos pasamos por eso, Elías, pero hablábamos hace un momento que cuando Cristo está en nuestro corazón, nos da esa capacidad de poder salir del pozo de la desesperación, de lo que hablábamos el viernes. Dice, y Él nos pone en la roca firme, nos pone en un lugar seguro. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, Elías? Pues buscar a Dios, no a nuestros modos, no a nuestras maneras, porque hoy se ha hecho muy clásico o muy común que la gente quiera decir, es que yo amo a Dios, es que yo quiero a Dios, yo busco a Dios, pero lo buscan a su manera. Pero Dios estableció de qué manera lo tenemos que buscar y de qué nos tenemos que apartar. No porque nos estén diciendo, ay, esto, el mismo Espíritu nos dice qué es lo que tenemos y qué es lo que qué es lo que nos bendice y qué no, y qué es lo que no nos bendice. Entonces, si nosotros aprendemos a vivir en el Espíritu, dice que entonces somos guiados por Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu mismo, dice, nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así es. Por eso termina, bueno, no termina ahí, pero por eso dice el versículo 18. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente ¿Cómo no dice? son ¿Cómo comparables. Dice 18. El 18. Ajá. Déjame ver. Pues- Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Wow. Entonces, Eso está tremendo. Sí, ya terminamos con esto, Connie, porque tú habías empezado con aquello de que
de los padecimientos. Ahí está. de la administrar, de ser Para buenos administrar la gracia. administradores de la gracia de Dios. Y cuando somos buenos administradores de la gracia de Dios, Elías, nos vamos a apartar del pecado. Sí, porque Porque estamos en el tiempo de la gracia. sí, el que administra es el que tiene la gracia. Ok, ya tenemos la gracia. Tenemos la gracia. Entonces, Vivimos en tiempos de la gracia. Entonces, aprendamos a, ¿cómo decías tú? A administrar. Somos responsables de administrar esta gracia que Dios nos ha dado. Y trae Nos ha dado. sufrimiento, Elías, porque, Sí. porque dijimos que Pero íbamos como dice- el Salmón, ¿no? Sí. Contra viento y marea. Hacia arriba. Vamos hacia arriba y mientras todos vienen para acá, tú vas para acá y te tildan de todo. Sí, pero ahí es donde a mí me gusta este versículo que acabas de leer. Pues tengo por cierto que las aflicciones, estas aflicciones de las que estás hablando, por eso terminaba yo con esto, porque estas aflicciones de las que tú hablaste al principio son reales, pero de que al final, ¿qué dice? Pero dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la se gloria comparan, venidera. Espérenme, no se comparan con la gloria venidera. No se comparan con lo que Dios tiene aquí en esa tierra y allá en el cielo también. Porque dijo David, hubiese yo desmayado si no creyese ¿qué? que veré la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Y el Proverbio 11:31 dice, la recompensa es aquí en la tierra, pero también allá en el cielo. Claro que sí, Elías. Y bueno, el padecimiento, Jesús nos dijo, en este mundo tendréis aflicción. Y no es que solamente nosotros, sino Él padeció en la cruz. Lo dijimos desde un principio. Entonces el padecimiento es parte del cristiano, pero hay una gloria que nos espera, que es de la que nos habla Romanos 8:18. Tengo por cierto, dijo el apóstol, y lo tengo por cierto, que ninguna aflicción del tiempo presente son comparables. Se compara con la gloria. Así es, Elías. Pues bueno, nos terminó el tiempo en Un Café con Dios. Y si usted está padeciendo, está sufriendo, pero procure que sea por Cristo y ya no viva conforme a las obras de la carne. Aprendamos a vivir conforme al Espíritu. Y cuando vivimos en el Espíritu, vamos a poder disfrutar de las promesas de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí, de los que Dios nos está dando esta palabra, de los que nos están mirando o escuchando, quieren disfrutar de la gracia de Dios, vivir en la fe, confiando en cada una de sus promesas y hacernos partícipes de esas promesas? Esas promesas son para nosotros y para este tiempo, y las promesas de Dios son sí y son amén. Quiere decir que las promesas de Dios se cumplen, pero tenemos que aprender a caminar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pues nos vamos con él. Así es, Elías, pues solo me queda decirles, de gracia recibimos, de gracia damos. Y mientras que de gracia recibimos y de gracia damos, de la gracia disfrutamos. Muchísimas gracias por aquellos que nos han mandado un mensajito de WhatsApp. No los leímos, pero muchísimas gracias. Si usted está conectado o nos está mirando o escuchando, no es casualidad. Dios tiene planes y propósitos para su vida. Así que busque a Dios con todo su corazón. No le hablamos de religión, le hablamos de una relación personal con el Dios de los cielos, aquel que crió el cielo y la tierra y todo lo que en ello hay. Sea bendecido, si Dios nos permite. Nos escuchamos el día de mañana. Mientras tanto, dame un favor, sonría porque la vida es bella, pero en Cristo Jesús. Hasta mañana. Ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo contigo en Un Café con Dios. Esperamos que hayas sentido la presencia del Todopoderoso en cada palabra y haya inspirado y fortalecido tu fe. Hasta mañana. Seas mi universo.